Estamos con nuestro personaje de hoy, este día jueves es jueves 16 de marzo del año 2023. Hoy vamos a hablar de este tema que tiene que ver con esto que hemos estado hablando en los últimos días, con insistencia, es el caso de la reforma tributaria o la ley de justicia tributaria que propone el gobierno de la República y que ha sido vehementemente rechazada por sectores empresariales por considerar que viene o vendrá a dinamitar más la generación de empleo en Honduras, que contribuirá a alejar más la inversión que de por sí es precaria en nuestro país, ya sea inversión nacional o extranjera, y estamos hablando de esto en momentos en que también inclusive sectores gubernamentales hablan de que puede venir una nueva crisis energética, los temibles racionamiento de energía. Eso sería terrible, mire, eso sería como el tiro de gracia. Debemos decir que el gerente en funciones de la ANE, que es a su vez ministro de Energía, Eric Tejada, ha asegurado que no es cierto, que es una campaña, dice inclusive. Pero ¿cuál es el problema? Que el titular de la CRE, el comisionado presidente de la CRE, el abogado Rafael Virgilio Padilla, le ha pedido a los empresarios en el norte que enciendan sus motores, que enciendan sus plantas, porque no hay energía. Entonces, deben ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Por un lado, le repito, el gerente en funciones de la ANE dice que no es cierto, que es una campaña mediática de sectores que no quieren al gobierno, pero por otro lado, el sector de la CRE, a través de su presidente, Rafael Virgilio Padilla, que es alto funcionario del gobierno, dice lo contrario. Así que deberían ponerse de acuerdo con este tema, si hay o posibilidades o no de que en Honduras venga de nuevo una crisis energética que acabe en racionamiento de energía. Hoy hablamos con el expresidente del COEP, Luis Larach, que nos acompaña desde San Pedro Sula. Buenos días, Picho Larach, te saludamos aquí desde Tegucigalpa. Muy buenos días, Armando, un placer poder compartir contigo en este valioso programa que tienes para ilustrar a la nación, ¿verdad? Así que encantado de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas ahí por San Pedro Sula? Luis Larach fue presidente en su momento del Consejo Hondureño de Empresas Privadas del COEP. Actualmente Luis Larach preside el Consejo Empresarial de Latinoamérica, ¿es, Luis? De América Latina, sí, América es. Latina. El CEAL. El capítulo Honduras. Correcto. Luis Larach también es el presidente del CEAL, Consejo Económico, Consejo Empresarial de América Latina, el CEAL capítulo Honduras, es su presidente, don Luis Larach. ¿Cómo está el ambiente en este momento en San Pedro Sula, en el marco de esta propuesta que ha hecho el gobierno, don Luis Larach? Porque obviamente todos sabemos aquí que el Valle de Sula, en la costa norte, pues es el emporio empresarial en nuestro país, sería el principal afectado, en todo caso, o el beneficiado, si esta ley va a beneficiar a la empresa privada. El mismo ambiente que se vive a nivel nacional, Armando. Los empresarios de San Pedro Sula no somos diferentes a los empresarios de todas las otras regiones de nuestro país. Todos estamos sintiendo y pensando igual, todos estamos con las mismas preocupaciones, con la misma problemática. Así que, ¿qué te puedo decir? Preocupados porque en lugar de estar viendo todas las oportunidades que se dan en estas crisis a nivel mundial, se están abriendo muchas ventanas o pocas ventanas con poco tiempo, y Honduras no las está aprovechando, las están aprovechando otros países de la región. Entonces sí estamos preocupados porque tenemos una inflación fuerte que está impactando tanto inflación importada como también inflación interna. Y la importada no podemos hacer mucho, pero lo que respecta a la interna sí deberíamos de estar haciendo. Igualmente el tema de seguridad jurídica, de respeto a la propiedad privada, son factores que están golpeando fuerte en nuestro país, y sumado a esto pues vienen con estas reformas que son más impuestos. Al final es extraer más dinero de la población económicamente activa. Hemos visto en los últimos 13 años que los ingresos del gobierno se han triplicado y no se ha mejorado la salud, al contrario, se ha empeorado
tema de la salud, se ha empeorado la educación, y también estamos con más miseria, más pobreza. Entonces, ¿qué hace el gobierno con todos esos recursos? Eso es lo que deberíamos de estar preguntándonos, no que necesita más recursos del gobierno. Cualquier ingreso adicional que venga al gobierno viene de la población y de la parte empresarial, no viene de otro lado. No, el gobierno no genera nada, el gobierno solo gasta, malversa, derrocha y roba. Correcto. A propósito de eso, ¿qué piensa Picho Larraz, Luis Larraz, de toda esta situación? Por lo menos aquí en Tegucigalpa, que es la capital política, aquí vivimos enfrascados en debates, en dimes y diretes, ahora inclusive a nivel de los mismos funcionarios del gobierno, el caso de Pedro Barquero con el señor del SAR, y ahora Pedro Barquero con el ministro de Planificación y Estrategia. ¿Qué piensa, cómo ve este escenario? Algunos dicen acá que se ha desatado una campaña como de odio en contra de la gente que invierte en Honduras, tipo Venezuela, tipo Nicaragua, de satanizar a aquella gente que invierte en el país. Bueno, no es que se ha desatado una campaña, es que lo dicen abiertamente te dicen que admiran a esos países, ¿verdad? Países y sistemas que están ya fracasados, que están probados y requete comprobados, que estamos viendo a esos inmigrantes que están pasando por nuestro país, porque están huyendo de sus países, por esos sistemas fracasados, comprobados, y algunos, no vamos a hablar de todos, algunos de nuestros funcionarios, pues admirando esos sistemas, ¿verdad? Entonces sí es preocupante porque copiar algo que ya sabemos que es un fracaso, ¿cuál es el objetivo? Ahora, si vamos a ver por el otro lado, el objetivo, y lógicamente lo que quieren es copiar esos sistemas de gobierno y hacer eso para eternizarse en el gobierno. Eso es lo que han hecho aquellos, ¿verdad? Eso es lo que hizo Venezuela, es lo que está haciendo Nicaragua ahora, ¿verdad? Para quedarse ahí permanentemente en la guayaba, como dicen, ¿verdad? Correcto. Pero el tema, Luis Horacio, por ejemplo, estamos viendo, creo que en la parte de atrás, vemos una imagen ahí que entendemos que es el centro de convenciones del Hotel Copán, que justamente el presidente de ese hotel es Luis Larach, entre otras empresas. Esa es una inversión que ustedes hicieron ahí y que forma parte del desarrollo que uno ve cuando llega a San Pedro Sula. Es un centro de convenciones que entendemos que es el más grande que hay en Honduras. Y justamente a esas inversiones nos referimos. ¿Por qué satanizar a la gente que invierte que se atreve, diríamos, a invertir en Honduras? Bueno, eso ha sido lo típico, no solamente este gobierno, el gobierno pasado también estuvo agrediendo al sector privado, ¿verdad? A pesar de que metieron cualquier cantidad de impuestos, triplicaron esos ingresos y como dijimos anteriormente, despilfarraron el dinero, ¿verdad? Este fue una inversión que se hizo. Normalmente los centros de convenciones no se hacen por parte del sector privado, generalmente los hacen o los países o los gobiernos locales. En el caso de Honduras, pues avisorábamos que nunca se haría de parte del gobierno y tomamos la decisión de emprender ese negocio sabiendo que era un negocio difícil, que no iba a ser fácil recuperar ese dinero. Sin embargo, todo esto se agravó primero con la reelección que hubo del presidente Juan Orlando. Ahí pues se terminó de dañar ahí la visión de Honduras y la expectativa para poder atraer esas convenciones a nivel internacional, y luego vino la pandemia, ¿verdad?, que prácticamente nos dio el tiro de gracia. Está comenzando a repuntar un poquito con eventos sociales, pero definitivamente es un negocio que ha sido difícil y no se hizo para esto, se hizo para atraer esas competiciones y para participar en esa competencia que se tiene con el resto de la región y del mundo de atraer convenciones a Honduras. Para eso necesitamos tener seguridad ciudadana, tenemos que tener una buena imagen como país para poder optar a esos eventos. Nosotros participamos en todas las ferias y eventos que se dan año con año para postular a Honduras
como un destino para esas convenciones, y eso se hace normalmente con 2, 3, 4 y hasta 5 años de anticipación. En la actualidad difícilmente hemos podido optar a algunas, y cuando estamos a punto de optarlo, pues fácilmente nos satanizan los competidores, los países competidores, volviendo al tema de que estamos con problemas de seguridad, que estamos con inestabilidad política, que estamos con todo tipo de problemas para que ganen sus países y perdamos nosotros, ¿verdad? Así que aquí vamos a seguir luchando como sanpedranos, como hondureños, como empresarios, que toda la región, como dijimos anteriormente, todas las regiones de Honduras tenemos la misma problemática y tenemos las mismas buenas intenciones. El hondureño es un emprendedor natural. Aquí vemos que en todos los tiempos de crisis, cómo se han diversificado, se han reinventado para poder subsistir. Pero la palabra mágica aquí ha sido la subsistencia. No ha sido pues una cuestión donde hemos venido a tener una bonanza y a repotenciar y a potenciar todas esas oportunidades que deberíamos de estar aprovechando nosotros. Bueno, y ese es el tema de fondo que también hablamos de manera recurrente. Algunos creen aquí que allá afuera hay gente haciendo cola, que allá en Miami, que allá en Madrid, que allá en París se están peleando ahí los empresarios por abordar el avión y venir a invertir en Honduras. Y es todo lo contrario. Y yo le digo, mire, alguien que está allá afuera y le dicen que aquí es un país, bueno, para comenzar, la energía más cara. La inseguridad que de nuevo Honduras está apareciendo, desgraciadamente, en el primerísimo lugar como el país más violento de Centroamérica. De Centroamérica, digan usted. Aparecemos con todos los índices negativos. ¿Quién puede venir? No, aparte de eso, la tramitología. La maldita burocracia que decía un expresidente que hay que hacer 1000 trámites para poder abrir una empresa en Honduras. ¿Quién va a venir a invertir aquí? Y encima de eso se van a eliminar los pocos incentivos que decimos que hay para que la gente pueda venir a invertir aquí a Honduras. Don Luis. Sí, mira, Armando, bien lo describiste. No tenemos, desafortunadamente, y como dijimos anteriormente, estamos perdiendo esa ventana de oportunidades que se da con el acercamiento de las costas, o el nearshoring que le llama a Estados Unidos, para poder atraer todas estas inversiones que tienen las compañías norteamericanas en China continental. Ahí tenemos, Estados Unidos tiene y emplea más de 102 millones de habitantes de China continental en sus fábricas. Si nosotros pudiéramos optar a traer el 1% de eso, estaríamos hablando de 1.020.000 empleos para Honduras, que definitivamente solventaría toda la problemática que hay. Pero lejos de atraerlos, estamos más bien ahuyentando. Ya escuchamos algunas inversiones que estaban programadas por parte de compañías americanas para Honduras, que estaban ya encaminadas y que venían con una segunda etapa de ampliación, fueron paralizadas precisamente por estos comentarios de esos proyectos de ley, ¿verdad?, que solo ahuyentan. Igualmente, cuando vemos el tema energético, estamos viendo pues que con estos veranos, y es un problema histórico, no es que lo causó este gobierno, pero que no se ha atendido ni por el gobierno pasado, ni se ha atendido con la celeridad que debería de estarlo haciendo, el tema de las pérdidas, ¿verdad?, que tenemos en algunos circuitos aquí en la región, y eso pasa a lo largo y ancho del país, donde tenemos pérdidas de 40, 50 y hasta el 60% de la energía que va en esas líneas se pierde. Entonces, ¿cómo vamos a optar a tener energía barata si el 60% lo estamos botando? Correcto. Bueno, y ese es el tema, realmente, mire, atraer inversión a un país no es fácil. Mencionábamos ese caso, por ejemplo, de la energía. La familia Larach también han construido allá en el norte del país una mega terminal, que aquí tenemos tiempos en Tegucigalpa diciendo que aquí necesitamos una mega terminal en Tegucigalpa. Nadie se ha atrevido a hacer esa inversión porque, mire, no es fácil.
No es fácil agarrar el billete o ir a conseguir un préstamo y quien queda colgado después. Y fíjate, por ejemplo, en eso que decía don Luis Larache, de ese centro de convenciones. Imaginen la pandemia cerró el mundo completo, no únicamente Honduras. Aquí en Tegucigalpa usted puede conocer cantidad de hoteles que cerraron definitivamente. Ahí mismo en San Pedro Sula, el famoso, el legendario, el emblemático Hotel Sula cerró sus puertas para siempre, ¿verdad? Aquí en Tegucigalpa los gimnasios, todo este tipo de negocios que era una gran inversión, cerraron. Pero eso no lo ve la gente que habla, ¿va? Que habla babosadas que nunca en su vida han generado un empleo ni con la trabajadora doméstica de su casa. Y creen que esta cuestión es fácil. Entonces se dedican únicamente a ver cómo joroban a la gente que tiene el valor, diríamos, de invertir en un país como Honduras y no se dan cuenta del grave daño que le están haciendo a Honduras. Que a propósito de eso, el titular de la NE, Luis Larache, Picho Larache, ha dicho que el señor Tejeda, el ex Tejeda, ha dicho que no es cierto, que viene una crisis energética. Sin embargo, el presidente de la CRE, que es el abogado Rafael Virgilio Padilla, le ha pedido a ustedes, los empresarios del norte, que enciendan sus motores prácticamente, que enciendan sus motores para evitar que la energía de la NE siga saliendo y que ustedes generen su propia energía, porque aquí viene una crisis energética. La crisis la hemos venido teniendo, Armando, históricamente en los últimos años. Siempre hemos tenido los apagones, siempre hemos tenido esos recortes que los disfrazan de diferentes maneras. Y repito, no solo es este gobierno, desde antes viene, ¿verdad? Y el mismo del centro de despacho te lo puede decir, ahí están. Ellos tienen total transparencia y te pueden demostrar cuántos cortes han existido en todo este tiempo pasado, ¿verdad? Y normalmente se agrava en el tiempo de verano, donde se incrementan las pérdidas por el calor que se tiene en las líneas de transmisión, porque hay mayor demanda en los aires acondicionados y en todo lo que se requiere de energía. Y esto es algo que hemos vivido en los últimos años y lógicamente año con año, en la medida que no se atienda oportunamente, que no se ha hecho, vamos a continuar teniendo esa gravedad, ¿verdad? Que se tiene que comprar más energía, no se debería comprar más si arreglamos el problema de las líneas de transmisión, porque la energía más cara es la que se pierde. Entonces, ¿de qué te sirve estar comprando más energía si estás perdiendo el 60%? Si tú compras 100 megavatios, 60% lo vas a tirar a la calle, a la basura. Entonces, ¿cómo vas a tener energía barata? Es bien difícil así, ¿verdad? Normalmente los países vecinos y la media que se tiene o lo acordado o lo aceptable es hasta un 15%. Guatemala tiene un 11% y El Salvador tiene un 15%. Entonces yo creo que nosotros no hay manera de que compitamos con esas pérdidas altísimas que van desde el 30 hasta el 60% en algunos circuitos. Correcto. Antes de ahondar con esto de la energía, Picho Larache, ¿cuáles son los puntos así que en el caso del expresidente del COEP, Luis Larache, objeta de ese proyecto de reforma tributaria que ha presentado el Poder Ejecutivo? Como lo dijo nuestro presidente y como lo dijo el COEP en su comunicado, todo, Armando. Esto no nos está beneficiando en nada, está ahuyentando, alejando y entorpeciendo cualquier movimiento económico que se tiene en la actualidad. Ahí no hay nada bueno, no se necesita una reforma a ese código, ahora a menos que el tema sea político, ¿verdad? Y que quieran cambiar el sistema. Y como dijimos anteriormente, eso es lo que pretende cuando tú miras lo que se está planteando ahí. Todo es malo ahí. Todo, Armando, todo. Y tú me puedes enumerar punto por punto y lo podemos discutir. Por ejemplo, el tema de los regímenes especiales. No es bueno ninguno es tan malo para que los quiten, todos deben quedar así como están. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Qué es lo que aducen ellos? Que han habido abusos. ¿A dónde están los abusivos? ¿A dónde están los abusadores?
¿Por qué nunca han castigado, han penalizado y han exhibido a un abusador? Que lo hagan, hombre, que apliquen la ley lo estipula. O sea, que señalen a los responsables, a los grupos responsables que han mal utilizado esas exenciones, por ejemplo. Mira, con señalarlos no logramos mucho, que también está bueno que los señalen, pero que los penalicen, hombre, que les cierren el negocio, que les quiten la licencia y que se acabe eso, el que abusó. El que abusó no es un empresario, ese es un delincuente disfrazado de empresario. Bueno, y nos parece que es correcto, o sea, en lugar de estar metiendo a todos en un solo costal por el tema de las exoneraciones, que digan quiénes son los grupos y qué tipo de secciones son los que han estado mal utilizando. Y que los penalicen, Armando. Que los metan presos, en otras palabras. Sí, que los metan presos, que les metan las multas, que les cierren su negocio. El que ha abusado no merece tener. ¿Y por qué no hace eso mejor el gobierno? Efectivamente, lo que plantea Luis Larach, en lugar de decir vamos a cerrar todas las exoneraciones, a cancelarlas todas. Ha sido una forma de estar agrediendo al sector privado. Y en este gobierno se ha incrementado. No vamos a decir que estábamos exentos en los gobiernos pasados o en el gobierno pasado. Siempre estaban agrediendo, buscando el culpable en el sector privado, cuando los culpables del despilfarro y de los robos ha sido el gobierno o los gobiernos. Bueno, ya dijimos, Armando, tú viste y agarra las cifras. En los últimos 13 años, lo que recibía o lo que percibía el gobierno de parte de la población y del sector empresarial y lo que percibe ahora. Se han triplicado los ingresos, se ha empeorado la salud, se ha empeorado la educación y se ha aumentado la pobreza de la población. Bueno, imagínese usted, esa es la realidad que estamos viviendo en Honduras. El caso, por ejemplo, de estos Solitur o las zonas francas, Picho Larach. Bueno, ahí se ha estado, vamos a hablar de Solitur, es la parte del turismo. ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Qué es lo que se ha estado trabajando en el pasado? Se ha estado trabajando para repotenciar y sacar todo el provecho del turismo. Recuerda cómo trabajamos nosotros en lo particular con varios empresarios que nos bolseamos para pagar esa empresa McKinsey, para la consultora, para que hiciera un análisis, un estudio y un programa para generar 600,000 empleos. ¿En qué quedó? En papel mojado, porque no hubo voluntad política. Nos engañaron, nos estuvieron trabajando y nos tuvimos que bolsear para pagar a esa consultora. 50% el Estado, que también es dinero de nosotros el que llega ahí, y 50% directamente el sector privado. ¿Qué potenciaba esto? 60% del mayor provecho que se le puede sacar a nuestro país es en el turismo. Luego estaba la parte agrícola, la parte de los call centers, la parte de la maquila, tanto automotriz como la parte textil, y el agro, por supuesto. ¿Y qué logramos? No se logró nada porque no hubo voluntad política, pero volviendo al tema de la parte turística, es el mayor potencial de nuestro país. Pero para ello necesitamos tener mejores aeropuertos, para ello necesitamos ser más competitivos en las tasas aeroportuarias. También tenemos que tener mejor imagen en tema de seguridad, que si bien es cierto, habían algunos avances, ahora estamos viendo algún deterioro en tema de seguridad y ya se está viendo día a día. No estamos a niveles de que somos otra vez el país o que se percibe como el país más inseguro del mundo, pero estamos empeorando en seguridad. Yo creo que todavía podemos hacer mucho para parar esa tendencia y no seguir difamando a nuestro país, porque no es cierto que somos y nunca fuimos el país más inseguro del mundo, pero nosotros mismos, pues como dicen, hablábamos mal del camello, ¿verdad? Es como el chiste. Y eso no debemos de hacerlo. Eso es lo que tienen otros países de la región, ¿verdad? Que nunca hablan mal de su producto o de su país, y nosotros tenemos que salir adelante para aprovechar esas oportunidades. Eso es con la parte de las zonas turísticas, zonas libres turísticas. Con el tema de las maquilas, no hemos tenido el crecimiento con el potencial que tiene Honduras, ¿verdad?
apenas con mucho esfuerzo, y ahí hay que felicitar al sector maquilador, ¿verdad? Que pasan haciendo ese esfuerzo, pasan promoviendo a nuestro país, pasan invitando inversionistas, se han hecho algunos programas en conjunto entre inversionistas norteamericanos, maquiladores y los hondureños, en conjunto con los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Honduras, para poder potenciar todas esas oportunidades. Pero aquí estamos viendo que el gran ganador en todo este acercamiento de costas, o el nearshoring que le llaman, es México, ¿verdad? A pesar de que tienen un presidente que también pasa agrediendo, insultando a los norteamericanos, por la cercanía y porque tiene mejores condiciones, porque él da la receta a nuestra presidente para que haga algunas cosas que él no las hace, ¿verdad? Entonces están aprovechando más el potencial están con inversiones billonarias allá, y nosotros aquí con un crecimiento pírrico que ha sido prácticamente el crecimiento vegetativo de lo que ya están. Bueno, ese es este solamente es uno de los temas de esa ley de reforma, o de esa reforma tributaria. Y qué es cierto, por ejemplo, lo que plantean algunos ministros del gobierno, de que aquí han habido, el país ha perdido miles de millones, Luis Larach, por esas exoneraciones, y que no les ha dejado ningún fruto al país, y que por eso hay que eliminarlas. Mira, hay mil maneras de pelar un gato, como dicen, ¿verdad? Ellos agarran los números y los acomodan para decir que el sistema fracasó y quieren el cambio de sistema. Eso es lo que quieren. Pero la realidad es que aquí, como bien lo dijiste al inicio de tu programa, aquí no hay fila de empresarios. Aquí más bien hay fila de empresarios y de personas que se están yendo. Antes se iba el que no tenía oportunidades aquí, ahora se están yendo la gente que tiene preparación. Pregúntate y pregúntale a los ministros que tienen hijos mayores, ¿a dónde están sus hijos? Ministros del actual gobierno, ¿a dónde están? No están en Honduras, la mayoría están afuera y no quieren volver a Honduras, ¿verdad? Y así está sucediendo no solamente con los profesionales, está sucediendo también con gran parte del empresariado, que ya no quiere continuar en Honduras. Mucha gente se está yendo, Armando, y eso es lo preocupante. Se nos está yendo la mano de obra, se nos están yendo nuestros empleados y se nos están yendo nuestros empresarios. No estamos creciendo a los niveles que deberíamos de estar creciendo. Y los que no se van y continúan aquí, gran parte se está convirtiendo de la parte formal a la informalidad. ¿Por qué? Porque es difícil subsistir siendo formales. Si no, mira las cifras también en los últimos 10 años, qué es lo que hemos crecido en empleo formal. Empleo formal, vamos a hablar, el que paga todos sus impuestos y todas sus obligaciones, y que está inscrito en el Seguro Social, que está inscrito en el INFOP, en el RAP y en el Fondo de Vivienda también. Veamos cuánto ha incrementado esto en los últimos 10 años. Apenas 142,000 empleos formales. 142,000 empleos en 10 años. Eso es 14,200 empleos por año. Y se suman a la fuerza laboral 200,000 personas año con año. Entonces, ¿qué se hace el resto? El resto se va para Europa, para España, se va para Estados Unidos o se queda en la informalidad. Bueno, y efectivamente, y en este contexto, por ejemplo, ¿qué piensa Luis Larach de esta? Estoy viendo aquí un artículo del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Bob Menéndez, donde con el tema chino, con el tema de mirar hacia Beijing, de establecer relaciones con China continental, dice el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, resaltó en el hilo que la decisión de reconocer a Beijing no se trata de la competencia entre Estados Unidos y China, sino del tipo de futuro que los hondureños quieren construir para ellos y sus hijos. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar, Armando. Yo creo que en primer lugar no podemos desconocer la amistad, el apoyo y toda la transferencia de conocimientos, tecnología y recursos también que nos ha dado Taiwán históricamente. Ha sido un buen aliado, ha sido uno de los mayores aliados que ha estado siempre en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ha sido un buen amigo de Honduras y estamos desechando los amigos
los viejos amigos por nuevos que no los conocemos todavía y que no han dado una gran experiencia en algunos países que se han ido con ellos. Pero principalmente el momento que estamos viviendo en la actualidad, donde estamos viviendo un calentamiento geopolítico en diferentes partes del mundo, y nosotros como un país pequeño, un país que tenemos dificultades, que no somos una gran potencia, en el peor momento estamos buscando aliarnos con los enemigos, entre comillas, de nuestros amigos. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, y eso estoy seguro que lo está percibiendo así Estados Unidos. Estamos viendo que tienen una fuerte tensión allá en Asia, con Taiwán, Estados Unidos, Japón. La situación es tensa. Igualmente estamos viendo también con el tema de Ucrania, donde se está percibiendo que China puede ser el gran decisivo ahí, y Estados Unidos no lo está viendo con buenos ojos. Y nosotros en este momento estamos dándole una patada a nuestro amigo que ha estado siempre al lado, y estamos aliándonos con el enemigo, entre comillas digo, de Estados Unidos. Yo creo que es peligroso, nos puede afectar enormemente más que beneficiar, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en las relaciones comerciales. China no se puede desconocer. China continental es un gran productor, es el mayor productor del mundo, podríamos decir, en los diferentes campos. Es una potencia tremenda, y las relaciones comerciales debemos de tenerlas con todos. Pero cuando se trata de tener relaciones diplomáticas donde tienes que escoger entre uno y otro, porque no es que vas a tener relaciones diplomáticas con Taiwán y también con China continental, uno es excluyente del otro. Entonces, o estás con China continental o estás con Taiwán. Entonces, cuando se trata de eso, pues yo creo que es el peor momento para que estemos tomando esa decisión nosotros. ¿Hacia dónde va Honduras, Picho Larash? Pues todo apunta que quieren imitar sistemas fracasados, y no por convicción, sino que por interés. Por interés, como dijimos anteriormente, a permanecer en el gobierno eternamente, como lo están haciendo esos países que han agarrado o adoptado esos sistemas. O sea que se establezcan en Honduras autocracias, en otras palabras, dictaduras como las de Venezuela y las de Cuba, las de Nicaragua, lo que ayer era malo aquí, porque todo el mundo cuestionó, y justamente fue, como se dice, el acabose de Juan Orlando Hernández, la reelección presidencial, y de manera ilegal. O sea, eso que ayer fue malo, que se criticó tanto, inclusive todavía hoy, después de 14 meses de gobierno, se habla de la narcodictadura, ellos mismos hablan de la dictadura, hoy quieren imitar eso mismo, justamente. Así es, y igual fue Ortega, ¿verdad? Ortega surgió contra Somoza, ¿verdad? Y han superado a Somoza, y eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que aquí, como tú bien lo dices, lo que era malo ayer, lo que criticábamos, están haciendo lo mismo y peor que Juan Orlando. Por ejemplo, Salvador Narrala, que es designado presidencial del actual gobierno, ha dicho que Honduras ha pasado del sartén a las brasas. ¿Comparte eso entonces, Luis Larash? Sí, Armando, definitivamente yo creo que para muestra un botón, y tenemos bastantes botones de muestra ya, que están emulando, imitando todo lo que criticaban antes y lo están magnificando todavía. Yo creo que el pueblo hondureño correctamente, acertadamente votó por un cambio, y como bien lo decían algunos, hay que ir a votar para votar, y lo logramos. Se hizo el cambio, pero el cambio fue para continuar con más de lo mismo y peor, ¿verdad?
y eso no es lo que quiere la población hondureña. Tú estás viendo el descontento de toda esa cantidad de gente que votó para ese cambio y que se está arrepintiendo o está arrepentida ya la mayoría. El nivel en este momento, en esto que planteábamos, Luis, hacia dónde va Honduras, nos estamos hundiendo más en materia económica, el país está lejos de levantarse, está cayendo más en las profundidades, vamos a tocar fondo, ahora que hablamos que puede venir una crisis energética, que no hay generación de empleo, que la poca inversión que hay en Honduras le están ahuyentando y encima de eso desatando campañas de odio a través de redes sociales, donde aparecen ahí nombres de gente que ha invertido en el país, de familias, señalándolas prácticamente como delincuentes. En la medida que nuestros gobernantes estén ocupados en sus temas políticos y desatendiendo la verdadera problemática que tiene el país, vamos a continuar yendo hacia el precipicio, ¿verdad? Es desafortunado, definitivamente no están atendiendo la problemática, lo poco que se está moviendo lo tienen paralizado, obstaculizado, estrangulado, no están ejecutando el presupuesto, no sé con qué fines también, ¿verdad? Pero muy baja ejecución. Ahí hay una represa de dinero en lugar de estar haciendo las represas que tanto nos urgen para el Valle de Sula, que están inundándonos año con año y perdiendo tantas vidas y tantos bienes, y están reteniendo todo el dinero, y yo creo que no es por ignorancia o por falta de capacidad, yo creo que ahí también hay malas intenciones. Correcto. El último dato que teníamos es que en la caja chica del Banco Central hay ahí más de 33.000 millones de lempiras. Y hay diferentes grupos o gremios en el país que andan en las calles porque todavía dicen no les pagan o no les hacen el reajuste salarial, etcétera. ¿Qué piensa el expresidente del COEP y actual presidente de la CEAL, capítulo Honduras, de este tema de la inseguridad? Por ejemplo, que Honduras de nuevo está apareciendo en primerísimo lugar como el país más violento de Centroamérica y vergonzoso, que un país que antes nos disputábamos ese honroso, entre comillas, lugar como El Salvador, hoy aparece casi como el más bajo en niveles de delincuencia y de violencia. Bueno, repito, yo creo que no estamos a los niveles extremos que estuvimos en el pasado. Yo creo que ahí se hizo, y si algo hay que reconocer, el gobierno anterior se hizo un gran avance en tema de seguridad. Nunca llegamos a ser un paraíso, pero sí habíamos avanzado, y ahora se está viendo un deterioro un poco acelerado. Yo creo que no debemos de inventar el agua caliente. El tema de la seguridad es un tema que se tiene que trabajar en conjunto entre todos los operadores de justicia, entre todas las fuerzas del orden, contando también con la parte de los militares que fueron torales también. Cuando tú trabajas en conjunto, la Fiscalía, la Procuraduría de la República, por el tema de los bienes, cuando trabajan los juzgados, cuando trabajan la parte de la investigación, las Fuerzas Armadas, y todos hacen un equipo y se coordinan, hay buenos resultados. Ya lo vivimos anteriormente, y yo creo que ahora se quiso inventar el agua caliente buscando esquemas nuevos, y hemos visto cómo también se han complicado las cosas. También estamos viendo que los orígenes, los problemas que originan el crimen, la delincuencia, también son la parte económica, y como dijimos, también se tiene obstaculizado el desarrollo económico. No se está atendiendo correctamente para que las pocas empresas, los pocos empresarios micro, pequeños, medianos y grandes que están invirtiendo, que puedan desarrollarse. La extorsión nos está afectando mucho también, y son temas difíciles de combatir, pero en la medida que trabajemos en conjunto, todos podemos superarlo. Ya lo vivimos anteriormente, vimos cómo se paró el crecimiento acelerado que teníamos en la parte de la criminalidad y la delincuencia, se retrocedió a unos niveles nunca aceptables, pero que se minimizaron bastante, y nos permitía trabajar, ¿verdad?
Igualmente vemos que El Salvador ha hecho una gran labor en esto y que se puede hacer. Si lo pudo hacer El Salvador, lo podemos hacer nosotros también. Yo creo que hay que trabajar más en eso, trabajar unidos. No es un problema únicamente del gobierno, también la sociedad, pero el gobierno tiene la mayor responsabilidad, es el encargado de mantener el orden y la seguridad poblacional. Correcto. Luis Larach, con esto de la energía, ¿existe la posibilidad de que Honduras vuelva a racionamiento de energía en este momento? Estamos con racionamientos, Armando, nunca se han alejado de eso, si no es de este gobierno, repito, han venido desde el pasado, pero tenemos que acelerar nuestras inversiones y repito esto, en las líneas de transmisión, en las subestaciones, ahí es donde tenemos la gran cantidad de pérdidas y no es solamente comprando más energía si estamos despilfarrando y botando esa gran cantidad de pérdidas. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en esto. En la medida que continuemos contratando más energía, vamos a tener más erogaciones y siempre vamos a tener ese despilfarro y ese costo altísimo en la energía. Entonces yo creo que tenemos que trabajar principalmente en las partes de las pérdidas. Tenemos que acelerar esa contratación que se hizo en el gobierno pasado con la EEH, fue una mala contratación, el COEP se opuso, pero tenían mucha prisa por hacerlo y lo hicieron mal. ¿Y qué pasa que no se puede solventar ese problema energético en Honduras? Luis Larach, yo recuerdo en el gobierno anterior, y únicamente, no solamente en el gobierno de Juan Orlando, en el de Pepe Lobo, en tiempos de Mil Jahuit, se hablaba que por fin Honduras iba a enfrentar su problema, que habían copiado una ley de Guatemala, que Guatemala era el país ejemplo a seguir en Centroamérica, que iban a partir la NE en tres. Pues pasó el gobierno de Pepe Lobo, luego pasaron los dos gobiernos de Juan Orlando y nada. Hoy estamos en una nueva administración de otro color y tampoco nada. ¿Qué pasa que no podemos resolver de una vez por todas ese problema energético en Honduras? Esa ley del sector eléctrico era una buena ley, la mejor ley que hemos tenido, que nunca se implementó. Guatemala la copió de nosotros, la mejoró, la implementó y ahí están los resultados que tiene Guatemala, ¿verdad? Que es el país que más exporta energía a Centroamérica con los mejores precios, con los precios más bajos de toda la región. Por eso, porque utilizó la ley que teníamos nosotros, la mejoró y la implementó. Y nosotros en este gobierno la derogamos. El gobierno pasado en 12 años, los 4 del presidente Lobo y los 8 de Juan Orlando, no hizo nada para implementarla, siempre la obstaculizó y ahí tenemos las consecuencias. Año con año se ha venido empeorando la situación y este gobierno le terminó de dar el tiro de gracia a esa ley que dijeron que no había servido, que había fracasado y es mentira. Nunca se implementó, entonces ¿cómo van a decir que no sirvió si no se aplicó? Bueno, lástima realmente de usted, y esto no ha ocurrido en Honduras no solamente con esta ley de energía, en realidad se llama ley del subsector eléctrico, que aquí se aplican se inicia un proyecto y al final no se le da seguimiento, o sencillamente se deroga una ley o no se cumple. Por ejemplo, el Fondo Vial fue constituido en Honduras, y me comentaba uno de los ingenieros que estuvo trabajando en constituir el Fondo Vial, que al final fue un ejemplo, tanto para Guatemala como para El Salvador. Este ingeniero lo invitaron a El Salvador, lo invitaron a Guatemala, a que fuera a exponer allá en qué consistía el Fondo Vial. En Honduras ya ve, el Fondo Vial incluso ya desapareció. ¿Por qué? Porque fue, desgraciadamente el Fondo Vial fue, le dejaron de dar el apoyo en el gobierno anterior, y no solamente eso, se descontinuaron todos sus programas, agarraron la caja del Fondo Vial y la mandaron a la caja chica del Estado, cuando el Fondo Vial, como la palabra lo dice, era un fondo que se constituyó para darle mantenimiento a las carreteras. Vaya a ver usted en El Salvador, está funcionando como debe funcionar. Cada impuesto que paga el cliente en la bomba cuando va a la gasolinera, parte de ese impuesto va a ese Fondo Vial, caja única del Fondo Vial. Igual ocurre en Guatemala. Pues exactamente lo mismo ha pasado con esa ley del subsector eléctrico. En Guatemala sí la cumplieron, aquí no. Aquí no la cumplieron y ese es el problema. Y ahora en la actual administración dicen, fue un fracaso esa ley. Como efectivamente, ¿cómo va a ser un fracaso si nunca la aplicaron?
Nunca la aplicaron. El tema de fondo es que esa ANE sigue siendo un desastre. Por ejemplo, en la actual administración, el Picho Larraz, ni siquiera hay gerente. El ministro de Energía es el gerente de la ANE. Aparte de que la ley no lo permite, ¿verdad? Y por eso decimos que muchas cosas están haciendo, emulando mucho de lo que hacía Juan Orlando, ¿verdad? Y mucho de lo que criticaban y lo han hecho igual o peor, ¿verdad? Es ilegal y también no puede ser mago. Es una problemática tan grande que tenés que tener buenos profesionales en cada área, en cada puesto, para que hagan su trabajo. Si tú vas a poner una persona con 2, 3 o 4 sombreros, entonces los resultados no van a ser los esperados. Yo creo, y repetimos, no se está haciendo con convicción los cambios que necesitamos. Solo estamos hablando de ellos, pero no estamos tomando al toro por los cuernos. Perfecto, y ya para cerrar, Luis Larraz, porque tiene también un compromiso esta mañana el expresidente del COE, ¿cómo están los apagones ahí en el Valle de Sula en este momento? Bueno, el verano se está intensificando, ya hay algunas zonas, estamos hablando que en la zona norte, por Puerto Cortés, Cuyamel, todas esas zonas están teniendo serios apagones, fuertes apagones. Pero ahí volvemos al punto, no es tema de generación, es tema de transmisión. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente y ojalá que este verano no se intensifique, pero todo apunta a que va a ser un verano bastante fuerte y vamos a tener mayores problemas. También hay un problema por suministro de combustible del búnker, que no se previó correctamente la demanda de esto. Y entendemos que los proveedores de este combustible no tienen suficiente inventario porque no se previó por la falta de los permisos, de los trámites que estaban obstaculizados en diferentes instancias del gobierno y no se pudieron hacer los contratos para el suministro y ahora estamos con problemas de abasto. Hay que trabajar en eso. Entendemos que el mes de abril ya es un tema que ya se perdió, pues, y no vamos a tener combustible, y sería hasta en mayo que vamos a tener el suministro correcto, pero aún con todo el suministro correcto del combustible necesario, vamos a tener limitantes con la generación. Correcto. ¿Y qué piensa Picho Larraz de eso que ha pedido, o que les ha pedido efectivamente sí el presidente de la CRE, Rafael Virgilio Padilla, a los empresarios en el Valle de Sula, incluido obviamente San Pedro Sula, que prácticamente que enciendan sus motores y que se autoabastezcan? Aún sin pedirlo, lo hemos estado haciendo, Armando, a cada rato, ¿verdad? Cada vez que hay esos cortes se está haciendo, pero eso ha trabajado en el pasado. Se ha hecho un esquema de compensación para netear la energía, y qué bueno que tocas este tema, porque también está el otro tema de la energía fotovoltaica que mucha gente está poniendo en sus empresas, en sus casas, la energía, pero la ENE no le ha, o la CRE y todos los entes reguladores no han puesto el precio, definido el precio, y no han autorizado la medición neta que le llaman para poder el excedente que puedan tener, que lo puedan comprar también la ENE, que eso le ayuda a reducir pérdidas porque es energía distribuida. Tampoco se ha avanzado en eso. Yo veo que no hay una intención de solventar las cosas de verdad. Bueno, lástima, porque eso al final va a afectar a todos los hondureños. A mí no se me olvida los racionamientos que hubo en el 94. Estaba el presidente Reina, si mal no recuerdo, y cómo afectó a la economía, al comercio en general, esos racionamientos que duraban hasta 8, 10 horas en todo el país. Y se corre el peligro de que regresemos a eso, aunque, mire, aquí todos los días la gente denuncia, en Olancho, aquí en el sur, de Francisco Morazán, en Santa Ana, Ojojona, San Buenaventura, Sabana Grande, cómo hay apagones. Mire, hay lugares donde hay apagones hasta de 24 horas, todo un día no puede ser. Olancho, por ejemplo, Olancho, que es el departamento del actual gobernante, Xiomara Castro, del expresidente Manuel Zelaya Rosales, del expresidente Pepe Lobo, nunca han podido arreglar ese problema de la energía, a pesar que se construyó ahí este proyecto de Patuca 3.
terrible, terrible con ese problema de la ANED que nadie lo puede solventar. Muchísimas gracias, Luis Larach, por esta participación, por haber aceptado nuestra invitación, y esperamos que las cosas pues se mejoren ahí con o que se llegara a un consenso finalmente, Luis Larach, con este tema de la reforma tributaria, que buscara un consenso el actual gobierno con todos los empresarios, hombre, para que en lugar de estar confrontados llevemos, como se dice popularmente, la fiesta en paz. El consenso debe ser que trabajemos por Honduras y que no sigamos dañando lo poco que se está moviendo. El sector privado ha venido siendo prácticamente una especie en extinción, Armando. No hemos venido creciendo el sector privado. Y el cuestionar de que están saliendo empresarios de Honduras, eso no se puede cuestionar. También eso es como cuestionar que se nos están yendo nuestros compatriotas para otros países a buscar oportunidades, ¿verdad? El dinero no tiene nacionalidad, el dinero no tiene fronteras, y yo creo que lo que se debe hacer es autoevaluarnos nosotros qué es lo que estamos haciendo mal y por qué se nos está yendo nuestra gente y se nos están yendo nuestros empresarios, o no están viniendo las empresas que nosotros requerimos. Muchas gracias de nuevo. Luis Larach, saludos por favor por ahí para don Napoleón Larach. Muchas gracias, Armando, siempre con mucho aprecio. Él te recuerda también, y esperamos que en una visita que tengas por San Pedro Sula que puedas venir a platicar y a conversar con nuestra familia. Y bienvenido siempre y un placer. Muchas gracias. Luis Larach, conocido por todos sus amigos como Picho Larach, expresidente del COEP, actual presidente capítulo Honduras del Consejo Empresarial Latinoamericano, CEAL, y uno de los empresarios más aguerridos, diríamos, allá en la costa norte de nuestro país. Manejan una cantidad de varias empresas ahí, tienen inversiones en el tema energético, también en el tema de la hotelería, ahí con el Hotel Copandel. Son los que impulsaron ese proyecto, bueno, no proyecto, sino que esa mega terminal de San Pedro Sula. Y por eso hablamos con este tipo de personas, porque en la actual administración, en lugar de apoyar a esta gente que invierte, hombre, lo que se ha desatado ahí, sobre todo en redes sociales, es una campaña de odio. Eso es bastante lamentable, porque el país lo que menos necesita en este momento Honduras es de divisiones, es de confrontaciones, es de odio, de la generación de odio. Todo lo contrario, lo que el país lógicamente le dice, esto es la lógica que necesita en estos momentos, requiere en estos momentos, es de que la familia hondureña se una, gobierno, empresarios, políticos, para que todos trabajen en un mismo objetivo, que es sacar adelante a Honduras. Por supuesto habrá diferencias, porque cada quien tiene planteamientos distintos, pero aquí es donde viene el tema de la dialéctica, de exponer una tesis, otros exponen una antítesis para luego llegar a la síntesis. Así es como se llega a los consensos, mediante la dialéctica, conversando. Pero si la actual administración no conversa, si la actual administración no platica, imagínese usted, ya llevan 14 meses y no he sabido de una tan sola reunión, ni una tan sola reunión en Casa Presidencial, que la presidenta Xiomara Castro haya dicho, bueno, llamamos a los señores de los patronatos que vengan aquí a platicar ahora con la presidenta a ver cuál es la lectura que hacen ellos de los problemas que hay de país. Llamamos a la sociedad civil, llamamos a las iglesias, llamamos a los empresarios, y tomar en cuenta sus puntos de vista. No hemos visto una tan sola reunión. Nadie sabe dónde pasa la presidenta Xiomara Castro, qué es lo que hace, porque quien aparece ahí es el expresidente Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Y así el país difícilmente va a salir adelante, muy difícilmente Honduras va a lograr. Mire, de nuevo estamos en la cola de la cola, desde los últimos gobiernos, estos últimos gobiernos de Juan Orlando, esa reelección que causó enormes problemas en Honduras. Entendemos que en su momento hubo gente que se lo dijo ahí, no busque eso, hombre, no busque esa reelección, le va a causar muchos problemas a Honduras. Y ahí está. Y ahora, usted lo que ve, los amagos, en muchas de las decisiones que se toman actualmente, es volver con eso, disfrazado con otro mecanismo, ya sea con de nuevo una cuarta urna, ya sea con una constituyente, pero que al final el objetivo es el mismo. ¿Cuál? Seguir en el poder. Lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, seguir en el poder.
seguir en el poder a como dé lugar. Fue lo que hizo Juan Orlando, seguir en el poder con una reelección ilegal y hoy quieren hacer lo mismo. Así difícilmente el país va a salir adelante, muy difícil, porque malos hondureños se encargan de estar tomando decisiones en función de sus intereses particulares y no en función de los intereses de país, en función del interés genuino de todo el pueblo hondureño, de todos los sectores, de toda la hondureñidad. No de un grupito determinado, de una familia determinada o de un grupito de dirigentes de un partido X o Y. Así Honduras vamos a seguir en la cola de la cola y por eso también de nuevo estamos hasta en el tema de la seguridad, de nuevo ocupando un primerísimo lugar. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuaremos también con el personaje de hoy. Nos acompañará en la segunda parte de esta mañana el alcalde de Alianza en el departamento de Valle, Faustino Manzanares. Con él hablaremos porque también, ve usted, han dejado sin puente a Alianza, no solamente sin puente, que se recuerda, mire, este puente de Alianza Valle es famoso, porque en el gobierno de Pepe Lobo, el ministro de ese entonces, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, mandó construir ese puente, lo hicieron, ¿y qué cree usted? En la primera brisa que vino, ¡pum! Se cayó el puente. Las cosas que pasan en Honduras, ¿qué le parece? ¿Ah? No aguantó ni la primera brisa. ¿Qué tal ese puente Carías? ¿Qué aguantó el huracán Mitch? ¿Qué aguantó el huracán Fifi? ¿Qué aguantó el huracán Eta? ¿Qué aguantó el huracán Iota? Y cantidad de temporadas de lluvia fuertes. Ahí está el huracán, el puente Carías, el puente Mayor. Ajá, ¿y quiénes cree usted que hicieron el puente Carías? Los reos, los privados de libertad de aquella época. El general Carías los los ponía a trabajar. Ahí hicieron ese puente, mira, está intacto ese puente. Ha resistido vendavales, cualquier babosada. Pero mire, el puente que hizo Miguel Pastor ahí en la Alianza, con una brisita, ¡pum! Se vino a pique, ¿verdad? Se vino a pique. Y ahí está el hombre tranquilo y sereno, como dice, ¿verdad? Así son las cosas en nuestro país. Pues hablaremos porque hoy se le ha prometido construir ese puente de nuevo a Alianza, además una caja puente. Porque ¿qué cree usted? El año pasado, aquí en el canal hicimos varios reportes, toda esa parte del que le llaman el cubulero, ahí en la costa de los Amates, se inundó totalmente. Pues hoy corren el riesgo, cuando venga el invierno, de que se vuelvan a inundar. Por eso queremos hablar con tiempo suficiente para hacer conciencia en el actual ministro de la CID, que es el señor Mauricio Ramos, y si no, hombre, con Conchita, porque es que Conchita es la que manda ahí. Conchita es la que manda, pero no queremos creer que esto sea cierto, queremos creer que el que manda ahí es el ministro Mauricio Ramos, para que les haga ese puente ahí, para que les haga la caja puente en la costa de los Amates y no vengan de nuevo inundaciones como ocurrió el año pasado. Después de la pausa con el alcalde de Alianza, Faustino Manzanares. Ya volvemos.